Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. En un tiempo en el que el mundo estaba dominado por dioses y guerreros, el hombre mortal construyó enormes ciudades y templos mágicos religiosos en agradecimiento a aquellos que les dieron una superioridad cultural que les permitió dominar enormes imperios. El mundo estaba cambiando y muchas de esas majestuosas ciudades aún permanecen ocultas en selvas, montañas y desiertos del misterioso Perú. El oro y el poder aparecieron por primera vez en la cultura de la humanidad, con lo que ello traía consigo guerras, traiciones y misterios inescrutables que nos acompañarán hasta nuestros días. Culturas que se mezclaron con los indígenas que habitaban aquellas paradisíacas selvas de la Amazonia, donde el hombre mantenía sus últimos reductos de libertad. Etnias que continúan con sus tradiciones milenarias y a los que poco han importado o influido los avances de lo que muchas veces llamamos erróneamente civilización. Los grandes ríos fueron las autopistas que comunicaron esos mundos desde el principio de los tiempos. Cauces llenos de peligros que acechaban a aquellos que osaban introducirse entonces y ahora en la profundidad de la selva en busca de tesoros o aventuras. Pero no solo en la selva y las montañas se construyeron estas mágicas ciudades. En pleno desierto del Perú encontramos los misterios más indescifrables. La ciudad perdida de Caral, con casi 3000 años de antigüedad. Sechín, ciudad dedicada a la muerte y los sacrificios humanos, donde habitaba una sangrienta dinastía de guerreros y magos que ejercieron el terror como sistema de gobierno en sus territorios. Chan Chan, la más grande urbe construida en barro del planeta, y de donde salieron tesoros incalculables que comenzaron a mostrarnos las maravillas que nos esperaban en aquel extraordinario descubrimiento que era el Nuevo Mundo, que nos sorprendería con conocimientos y civilizaciones más avanzadas que los que teníamos en la vieja Europa. La misteriosa Chavín de Huántar, templo mítico de una cultura que dominó desde las cimas andinas a la costa del Pacífico, un conocimiento del cual bebieron los pueblos que dominaron esa parte del universo mágico siglos más tarde. Ciudades que han sido descubiertas en el siglo pasado para la ciencia de la arqueología ayer, pero esto es solo la punta de lanza del misterioso compendio de ciudades perdidas que nos queda por descubrir. Siento emoción verdaderamente al ver estas imágenes, sobre todo porque hace poquitos meses que regresaba de esas tierras mágicas como el Perú, Bolivia, el desierto de Chile. Imágenes que son grabadas, que son recogidas
Pues por un veterano de la investigación, de los viajes, del periodismo de aventuras. Es director, productor, guionista, escritor, periodista y sobre todo aventurero y explorador, porque aún quedan en esta segunda década del siglo XXI aventureros de espíritu, de raza, de verdad, como los que tenemos esta noche aquí. Yo tengo una envidia sana por él, porque además, caray, muchas veces los periodistas se juegan la vida, pero es que él se la ha jugado de verdad, como nos va a contar esta noche en el programa. Juan José Revenga, es todo un honor tenerte en mis enigmas favoritos. Un honor estar contigo, Luis, y ya lo sabes, cualquier cosa que necesites, aquí estaré. Juanjo ya estuvo hace unos años en el programa Contando sus aventuras. Es muy difícil... Adelante, Brian, no pasa nada, estamos en directo. Me van a cambiar el micrófono porque probablemente algún problema de sonido, ¿verdad? Muchas gracias. Decía, mientras Brian me va colocando el micro, gracias, decía que habías estado hace algún tiempo en el programa, que es muy difícil cogerte Madrid porque siempre estás viajando, siempre estás jugándote la vida en la selva. ¿Todavía quedan ciudades por descubrir, Juanjo? Quedan ciudades y muchas cosas todavía por encontrar. Tú fíjate qué es lo que se encuentra o qué es lo que se ha explorado. Se ha explorado siempre en lugares pues, donde hay oro, hay petróleo, hay maderas nobles, lo que al hombre le interesa. Cuando no hay nada que sacar, allí no ha pisado el hombre, en pleno siglo XXI, que podemos ir a la luna o no, pero hay zonas de la selva que no se ha pisado nunca. Son vírgenes 100% hoy por hoy. Muchos de nosotros hemos visto y disfrutado documentales, sobre todo en la 2 de Televisión Española, la mayoría son documentales producidos y realizados por Juan José Revenga, en donde el protagonista es el misterio, la cultura, sobre todo Sudamérica, Centroamérica, América. Hemos visto varias series como América Mítica, por ejemplo, ¿no? Producida por Juan José Revenga. Juanjo, han pasado ya algunos años, pero ¿tú llevas cuánto tiempo en esto del periodismo de los viajes? Pues quizá muchos que empezamos a pensar ya que somos ya viejos, ¿no? Pero más de 30 años. Más de 30 años. Y llevo viajando por el mundo y haciendo pues un trabajo que no se entere nadie, pero que lo haría gratis. Vamos a ver algunas imágenes, repasando la biografía, ¿no? Imágenes tuyas como corresponsal. Llevas muchos años trabajando para Televisión Española, ¿verdad? Para Televisión Española y con casi todas las televisiones del mundo. He trabajado con muchísimas televisiones, con CNN, he trabajado con muchísimos. Recuerdo de pequeño ver al genial y maestro Miguel de la Cuadra Salcedo, del que yo creo que tú eres su mayor un gran amigo, discípulo. Y fue la persona que nos enseñó que los sueños están ahí para realizarlos. Desde luego que sí. A estas alturas de tu vida personal y profesional, de todo lo recorrido, ¿qué es lo que te ha impresionado más, Juanjo? ¿Qué es lo que más te ha llegado, ¿no? Hombre, de todo. Muchas veces es los nuevos descubrimientos, las cosas que ves, las cosas inexplicables, sobre todo, cuando te encuentras con algo que dices, bueno, esto ocurre un 10% de las veces, pero ¿qué pasa tantas veces? Que un 10% es mucho. Cuando ves algo de eso, por ejemplo, te puedo decir en el Yucatán, había 3 chamanes en una hoguera cantando, invocando a Quetzalcóatl, la serpiente alada. Dice, bueno, 3 borrachos que están aquí cantando. Ahí hicimos unas fotos, el vídeo, en el vídeo no salió nada, y en una de las fotos sale una serpiente de fuego que salía de la hoguera y estaba encima de ellos. ¿Inexplicable? Pues por supuesto, y menos mal que sigue habiendo cosas inexplicables. ¿Qué sientes cuando ves estas imágenes, Juanjo? Bueno, pues ahí que tenía porquería encima, inimaginable. Ese viaje fue durísimo, eso es Burkina Faso. Van con los Tuareg, eso es Camboya, que ahí se ve alguna calavera rotas de los porrazos, de los tiros que les han pegado, de las grandes masacres que hubo en Camboya. Uno de los sitios donde más sufrió, porque Asia es algo que no se habla de ello, pero es donde más ha pasado y más sufrimiento tiene el hombre. Esto es Colombia, esto es con comandos colombianos en la selva. Esto también era terrible. 11 provincias había en el sur de Colombia, 9 dominadas por la guerrilla. O sea que, bueno, esto es Machu Picchu. Machu Picchu. Qué lugar, ¿eh? Esto yo lo comparo siempre cuando la Torre Eiffel la has visto tantas veces en fotos, pero cuando estás delante se te cae al mal suelo. Igual que en Machu Picchu, o en Isla de Pascua, o en sitios de esos. Cuando estás delante dices, no puede ser, ¿quién ha creado esto? Qué lugares más emblemáticos y más iconos, ¿no? Del misterio, claro. de los viajes, ¿no? Si existe un misterio, aquí podemos tener muchas otras maneras de resolverlo. África también he trabajado muchísimo, eso es terrible, es lo más duro. Lo más duro para trabajar es África, me la he hecho prácticamente entera en los años malos del Zaire, cuando había guerrillas, y bueno, y es que sigue siendo igual, sigue siendo demasiado duro el trabajar allí. Juanjo, ¿hay que estar hecho de una pasta especial para hacer este trabajo?
No, simplemente, pues como decía Confucio, búscate un trabajo que te guste y no volverás a trabajar. ¿Aquí con quién te vemos? Eso Madre es un mía. cosaco. Eso es un cosaco en la guerra de Osetia, en Rusia, en la Unión Soviética. Al principio, cuando rompió aquello, vivía allí del 90 al 93, todo ese cambio, que eso fue una experiencia, eso sí que fue una experiencia religiosa y maravilloso, aquello, ese cambio de un mundo a otro, que nadie pudo entender cómo se llegó a eso. ¿Y tú crees que la televisión actual, a pesar de la crisis tan fuerte que estamos viviendo económica y social, Juanjo, sigue apostando por este tipo de documentales de difusión cultural? Ahí es que tenemos un problema. En cuanto entras a cualquiera a hablarle de cultura, pues vamos, poco menos lo que decía Goering, que a mí cuando hablan de cultura pongo la pistola encima de la mesa, que se lo copiaron mucho, entre Millán Astray se lo copió a Goering, la frase de Goering, si me hablan de cultura pongo la pistola encima de la mesa. Prácticamente parece eso cuando vas a vender un programa de cultura. Dicen, no, si aquí no sale Belén Esteban no me interesa. Prácticamente es así lo que te dicen. Dice, pero hombre, la gente ve lo que le pones, si le pones cosas buenas, las ve, pero hay que contárselo de una manera pues interesante. Nunca olvidemos que la televisión es para niños de 5 años a señores de 90. Tiene que ser algo fácil, ameno y atractivo para que queramos verlo y sobre todo contar cosas, pues enigmas históricos, la historia, pero contada de otra manera. Juanjo también tiene una faceta de escritor. Yo tengo aquí algunos libros de él, por ejemplo, este que tengo aquí, que además está prologado por Miguel de la Cuadra Salcedo, Investigación abierta, se llama Mundos ocultos, un viaje iniciático por el mundo mágico de la hechicería, la santería y el vudú. También Juan José Revenga escribió otro libro que tengo aquí, Amanecer Zombie, un viaje al corazón del vudú, de la editorial Almuzara, Sotavento, de la colección Sotavento. Tiene otro libro escrito que es En busca de las ciudades perdidas, de la editorial Abadir, y América Mítica, que fue publicado en América. En América, en Olmo, con la editorial Olmo. Que da nombre a esa serie que hemos visto en televisión española. Sí, es un libro que lleva además muchísima fotografía y va desde Tijuana, desde donde empieza América, hasta la Antártida. Conseguimos llegar a la Antártida, que es complicado, y otro de los lugares únicos del mundo. Si tuvieses que elegir un lugar con misterio de todo el planeta, ¿cuál sería? Con misterio. Un país que tú sabes exactamente cuál es, ese es el país, Perú. Perú es el país de los misterios y de las cosas inexplicables. Tú fíjate, si te dicen que el hombre entró en América por Bering hace 9.000 años. Sí. ¿Por qué se quedaron en las praderas americanas, pues viviendo con un taparrabos y con unos conocimientos básicos de la vida? Y ya en Mesoamérica empiezan a construir pirámides, empiezan a estudiar la astronomía, matemáticas, medicina. Oiga, si han llegado más tarde, pues vendrán más atrasados. ¿Qué misterio tenemos ahí? Todavía hay lugares que descubrir en la selva de Perú. Pero muchísimos, y se están encontrando, en los años 2000 se han encontrado muchísimas cosas, sobre todo en la costa. Pero, por ejemplo, en el año 87 se encontró la tumba del señor de Sipán, con un tesoro superior al de Tutankamón. Y él era un señor de un valle, no era un rey. Señor de un valle con 200.000 habitantes tenía el valle. Y le encuentran un tesoro superior al que tenía Tutankamón, el rey del maravilloso Egipto de aquellos tiempos. Nunca olvidemos que esos eran contemporáneos. Estas culturas, 2.000, 4.000 años, eran contemporáneas en una punta y en otra del mundo. Desde luego las dataciones, las fechas que están arrojando los nuevos estudios arqueológicos de estos nuevos descubrimientos están dejando a la luz claramente que efectivamente es coetáneo a la cultura egipcia e incluso más allá. Exacto. Incluso más allá, que es lo que no quiere, científicamente ya lo sabes, la comunidad científica nunca quiere admitir cambios. Cuando dicen, no, 12.000 años, dice, ya nos hemos equivocado, no queremos ir por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Fíjate, Juanjo, qué libro he rescatado de mi biblioteca hoy, del año 1963, de Hans Elt, Paititi, tras las huellas de los incas, de la editorial Labor. Esto ya es un incunable, desde luego esto no se puede encontrar. Una de las primeras expediciones, ¿no? En la búsqueda de la ciudad perdida. Vamos a hablar de Paititi y vamos a viajar esta noche, Juanjo, a través de tus imágenes, de tu palabra, de tus experiencias, ¿no? Viendo imágenes precisamente ya de cómo efectivamente comenzáis la búsqueda hacia el Paititi. ¿Qué es el Paititi? Esa es la leyenda, todo viene en la leyenda del Dorado. Había tanto oro en América cuando llegan los españoles y los ríos no llevaban oro, no había minas. No existía de dónde sacarlo. Ahí estaba el gran misterio. ¿De dónde puede venir esto? Ya los indígenas decían, no, es que hay una ciudad en la selva donde se fabrica todo el oro, donde los tejados son de oro, las estatuas son de el dorado metal, todo contándoles maravillas a los españoles. Y ahí vinieron las grandes expediciones. Decían que esas ciudades estaban en la selva. Y ahí es cuando empezó todo y empezaron a viajar a la selva, la gran expedición de Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, que era gobernador de Quito, y organizó una expedición de 3.000 personas.
Y estamos viendo ya en imagen, Juanjo, porque vamos a ir viendo momentos de ese fantástico viaje, desde luego nada fácil, que comienza... Bueno, comienza... Esto en Cuzco. Para bajar a Paititi arrancamos en Cuzco, a 4.000 metros de altura, y tenemos que bajar a 150 metros de altura en un día. Bajar de la Puna a la más pura selva amazónica del río Madre de Dios, que para mí es uno de los ríos más maravillosos del mundo, más enigmático, donde más cosas extrañas he encontrado. ¿Ah, sí? Sí, sí, hombre, ahí tenemos el testimonio en esta película que hicimos allí de la búsqueda de las ciudades perdidas. Sí. Un guía de selva, su padre era militar, dieron una alarma en la base que salían luces de la jungla, por la noche levantan el helicóptero, van para allá con comandos, tiran las cuerdas, bajan los comandos, empiezan a llamar con la linterna para que les suban, tiran de las cuerdas y las cuerdas iban vacías. Osvaldo García. Exactamente. Le vamos a escuchar después. He rescatado de tu película, Juanjo, su testimonio. Es una historia muy importante. Porque, bueno, es que cuando llegaron a la mañana siguiente no habían tocado el suelo, no había huellas. Ni de ellos ni de nadie. Increíble. Porque ya con la luz del día bajaron a ver qué es lo que había allí y no encontraron absolutamente nada. Lo que es paradójico y extraño, ¿no?, es que, fíjate, nosotros estamos haciendo ahora el programa de televisión rodeado de tecnología, de cámaras, de electricidad, de civilización en definitiva, y viendo estas imágenes, en este viaje que habéis hecho en varias ocasiones, vemos que ahí nada existe, nada hay. Claro, y además cuando puedes decir, es que no tienen nada y son felices. Les creamos dependencia. Tú ves a los indígenas desnudos, y bueno, están desnudos y no tienen ninguna mala pinta, pero cuando les ves, les has dado una camiseta, no les has dado dos, ni les has dicho que hay que lavarla. Van con ellas hechas jirones, todo llena, pues eso, de infecciones, de toda la porquería que llevan encima. Dices, hombre, es que les hemos creado una necesidad que no se le hemos sabido mantener y ahora mismo, pues, parecen andrajosos. Si esta gente era feliz, como vivía en su vida, en su mundo, no se les puede tocar. Si tienen una cultura muchas veces muy superior a la nuestra, en cuanto a farmacopea, muchas cosas, muy superior a las que tenemos nosotros. ¿Cuánto saben estas gentes, sabios? Miles de años, son miles de años con las plantas, la curación, pero si ahora mismo están bajando, pues las grandes compañías americanas desde principios de los años 70, están bajando a la selva, a Iquitos, a la zona de Iquitos, buscando plantas para poder hacer medicinas y luego venderlas a precios abusivos, por supuesto. Pero la base sería esto, serían estas plantas. Estamos escuchando la sintonía y viendo imágenes de un vídeo promocional de esta serie En busca de las ciudades perdidas, producida y realizada por Juan José Revenga. Eso es una pirámide, la huaca rajada, eso que estaba cortado por medio, eso lo han sido los huaqueros, los ladrones. Sí. La han cortado por medio para robar, Sechín. Tú fíjate los españoles cuando llegan aquí, que París, Madrid, de aquellos años tenían 15, 20.000 habitantes, llegan y ven ciudades de 200.000 habitantes. Qué barro. Con higiene, con alcantarillado, con agua corriente, lo que no teníamos en nuestras ciudades. Cuando llegan allí se encuentran con esto. Y aparte el oro, que los indígenas pensaban que los españoles comían oro, porque se acercaba un indio con los pendientes, con los orejones de oro, se lo arrancaban y lo mordían. Creían que se lo quería comer, no señores, que el señor conquistador estaba viendo a ver si era bueno, estaba mordiendo, y creían que se lo comían y por eso lo estaban buscando. La ciudad perdida de Caral, la ciudad perdida de Sechín, la ciudad perdida de Chachán, Chavía de Huantar, Iquitos, Machu Picchu, el centro arqueológico de Moray, Paititi, el río Madre de Dios, son todas localizaciones de Perú. De Perú. Qué fascinante país. Es donde más se puede encontrar por todas las culturas que se han movido allí. Y aparte, como es sierra, ceja de selva, que está en montaña, es mucho más fácil que se cubran enseguida de vegetación y desaparezcan. Fíjate, Machu Picchu se descubrió en 1911 por Irán Mingan. Hasta 1911 allí nadie sabía que existía y es una de las más grandes secretos, bueno, de las maravillas de la humanidad. Juanjo, en estas imágenes de la expedición a Paititi, vuestro viaje comienza, de Lima vais a Iquitos, ¿no? Para bajar a Paititi se baja al Madre de Dios, vamos a Cuzco. Efectivamente. Aterrizamos en Cuzco y desde ahí hay que bajar en 4x4. Cuzco, que son 3.400 metros. Casi 4.000 en el aeropuerto, casi 4.000 metros de altura. Que ahí ya empezamos con lo de la altura. ¿Sí? ¿Tú sufriste mal de altura, Juanjo? Eso te pueden decir que te acostumbras a los 2 meses. Yo me he tirado 5 meses allí y la altura te sigue molestando. Te sigue molestando. Estuve un mes y pico y me costaba respirar. Y cuando parece que estás bien, te subes un día a las escaleras del hotel y te ahogas. Y te ahogas. Eso es o cuando te dan el mate ese con coca, con las hojas de coca, eso no vale para nada. Porque para que la coca funcione o te haga la reacción y te quite el mal de altura, tienes que llevar el alcaloide, ¿no? Con un trozo de cal envuelto en la hoja, lo muerdes y si eres capaz de no echar la primera papilla al morderlo, pues te quita el mal de altura, que no sé qué es peor. Venden un medicamento, por cierto, en las farmacias que se llama Sorochil. Sorochil para el soroche, exacto. Exacto, el Sorochil, que son píldoras que te las venden en Cuzco, que no valen absolutamente para nada también, pero bueno, es todo de cabeza. También hablamos de lo que hablamos antes.
para un buen viaje tienes que ir preparado de cabeza. Totalmente. ¿Que lo voy a pasar mal? Pues bien, pues no pasa nada. Totalmente. De Cuzco, la capital de los incas, viajáis, además, vais en busca también, buscando geoglifos que os indican algunas cosas curiosas. Cosas muy extrañas, que luego va teniendo todo relación, ¿no? Pero, por ejemplo, encontramos petroglifos, descubrimos por primera vez unos petroglifos al lado del Madre de Dios que tenían pues círculos concéntricos, como hablaba Platón de la Atlántida, ¿no? De agua y tierra, el agua y la tierra juntos, sí. Y lo encuentras allí, encuentras rosas de los vientos marcando direcciones hacia Vilcabamba, hacia donde teóricamente está la ciudad perdida de Paititi. Construcciones, hemos encontrado construcciones en mitad de la selva con argamasa, un tipo como cemento, que los incas jamás utilizaron. El inca ponía piedra sobre piedra, lijado, una encima y ya estaba. Perfecto, eso sí, algo que tampoco se ha llegado a entender. Hoy con las máquinas que tenemos, las piedras, por ejemplo, de Sasaguamán, encima de Cuzco, son piedras de 60, 80 toneladas. Es increíble eso. No las podrían levantar. Estas supergrúas que tenemos que valen millones no podrían levantar y manejar esas piedras. ¿Es verdad? No hay arqueología experimental que trabaje con esas proporciones. Claro, es como lo de los moais, cuando ven que no, es que el moai se mueve con unas cuerdas. Oiga, lo está moviendo usted 2 metros, pero es que tiene que moverlo 20 kilómetros. Con 2 cuerdas y tal, y al final termina usted rompiendo. Pero que no me diga cómo va esto. ¿Explicación lógica? Pues eso que gracias a Dios, a Alá, a Buda, a quien sea, no tiene. Viendo estas imágenes de la expedición Paititi, en la que estás contando que encontrasteis geoglifos, que efectivamente todo esto parece muy fácil, muy sencillo, pero es que para llegar hasta allí, claro, tenéis que contar con la experiencia y con la guía de personas que son autóctonas. Y porque siempre sabes con los guías, el 90% de las veces terminas a palos con ellos. Sí, ¿verdad? Yo he trabajado con cámaras, con equipos de producción. Joder, este hombre es extraordinario, este guía que llevamos. Digo, no te hagas líos, en 4 o 5 días estamos a bofetadas con él. No llegaba nunca a los 4 días. El primero te venden, tal, que son maravillosos. Pero luego hay gente que sí, que merecen la pena, que conocen y que eso, fíjate, siempre, pues como el buen chamán, son los que menos dinero te piden. Los que de verdad lo conocen, te lo quieren enseñar y quieren llevarte hasta donde está ocurriendo, esos son los que menos piden. Cuéntanos, Juanjo, ¿dónde estamos exactamente ahora mismo? Ahora mismo estamos en Atalaya, en el río Madre de Dios. Aquí nos vamos con el coche, nos vamos a comprar unos pasadores de hélice, porque la señora esta que nos estaba alquilando el barco no tenía pasadores de hélice. El pasador es lo que sujeta la hélice. Y que usualmente se rompe, ¿no? Claro, cuando pegas con un tronco o hay poca agua y pega la hélice, si pega, se rompe el pasador y se sale la hélice. Y la recuperas y le pones otro pasador y ya está. Pero si no llevas el pasador, pues se rompe la hélice. Y te quedas varado en mitad del río. ¿Y de ahí dónde os dirigís? ¿Hacia dónde os dirigís? Ahí vamos a ir a Pusaro. Ahí vamos a arrancar de primero, vamos a Pusaro y luego a la selva. Vamos a la selva, a la búsqueda de la ciudad de Paititi, en unos caminos que conocía también esta gente. Esta gente llevaba pues 20 años buscando Paititi, pero expediciones de 4 o 5 meses andando, se bajaban desde Cuzco por la montaña, se volvían ya cuando no tenían comida. La verdad es que son los auténticos exploradores, pero bueno, el fin, uno de ellos, Reino, decía, bueno, el fin, lo que vamos a encontrar, el tesoro, no es un tesoro valorable en dinero, el tesoro que vamos a encontrar es el conocimiento. Yo soy muy bonito, pero estoy buscando el oro. Claro. Juanjo, ¿qué equipo lleváis? Es decir, tú como periodista, ¿había un cámara también? Y el equipo tiene que ser mínimo porque, por ejemplo, llegamos ahí, solamente estaba esa barca. Si vas con 6 personas ya no entras. Claro. O con equipos más grandes, pues tiendas de campaña las mínimas, comida la mínima. Y hay que contar con una cosa, tienes que llevar indígenas, que la comida si la llevas para un mes te va a durar una semana. Porque cuando no estés, pues van a estar comiéndoselo ellos, van a cogerlo y se lo van a vender cuando paras en un poblado y lo van a vender. Tienes que contar que es así, porque tú comerás cuando vuelvas a casa, pero ellos no. Ellos, su negocio no es lo que les pagues por esto, es lo que van a ir cogiendo durante el camino. Que sabes que es así, se cuenta con ello. ¿Y uno es consciente, tú lo eres, que puedes perder la vida en esta expedición? Sí, muchas veces, sí, claro. En cualquier cosa, en cualquier momento, piratas de río. Solamente lo más sencillo, que hay miles en todas las quebradas del Amazonas, hay piratas de río. O que tengas la mala suerte de entrar por sitios donde no va nadie y te encuentras una factoría de droga, que eso también ha ocurrido. ¿Muchos periodistas han llegado hasta aquí? No, muy poca gente porque es muy complicado. Es complicado, caro y sobre todo, pues eso, que hay que ir preparado de cabeza para esto. Claro. Porque cuando estás ahí te están comiendo los bichos o te falta comida o no sabes qué es la gasolina o el motor se ha roto, como nos ha pasado en los viajes. Intentamos llevar siempre 2 motores, pero cuando solo hay uno, pues o no vamos o nos llevamos uno y nos vamos con uno. Juanjo, cuando tú estás haciendo este viaje, esta expedición, no solamente quieres mostrar lo que muy pocas veces se ve, sino también te embarga la ilusión de encontrar qué.
Hombre, el día que perdamos la ilusión por esto no lo haríamos. Claro. Cuando mucha gente te dice, no, con esto se tiene que ganar mucho dinero. Si da igual, si por dinero esto no se puede hacer. Cuando sabes que vas y hay muchas posibilidades de no volver, por dinero nadie lo hace. Esto lo haces por ilusión. El día que se pierda la ilusión es cuando apaga y vámonos, porque la habremos perdido para más cosas también. Viaje con vosotros, ahí vemos en primer término a Rino Cinago, explorador. Luego le vamos a escuchar, además, con una sensatez brutal, ¿no? Y además hablándote con datos, ¿no? Sí, sí. Con esos geolifos que hemos visto hace unos instantes en imágenes, ahí llegó el mar. Claro, hace 8.000 años... Se tiene en cuenta que el mar ha subido en 8.000 años unos 150-180 metros. Exactamente. Estamos en este lugar de la selva, estamos a unos 150-180 metros de altura. Que el mar hace 8.000 años estaba ahí, era un puerto. Y hay Paititi, es lo que se cree, porque hay dos teorías de Paititi. Una que es el Dorado, que huyeron los incas, se escaparon con todo el oro y se fueron a una ciudad en mitad de la selva. Y la otra teoría es que era una civilización aparte, de la que bebieron todas las civilizaciones andinas y todas vienen de ahí, que era un puerto comercial y era una gente mucho más preparada y con unos conocimientos superiores a lo que hubo luego. Porque estos pueblos se dispararon, la cultura se les disparó hacia arriba y de repente involucionaron, se fueron todos para abajo y llegamos a lo que son hoy. Sí. Ves toda la arquitectura, todo se les cayó. Dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha involucionado? Qué interesante lo que estamos viendo, Juanjo, estos geoglifos. Los geoglifos de Pusaro. Estos grabados en la piedra, ¿no? Claro, y esto es lo que se habla que es la entrada al Paititi. ¿Por qué es la entrada del Paititi? Es la primera parte del río donde empieza a haber serpientes venenosas. Ajá. Siempre habla esta gente que donde hay serpientes venenosas hay oro. ¿Hay oro? Y es cierto. Los buscadores de oro siempre están en zonas repletas de serpientes venenosas en el agua. Eso. Juanjo, tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino, nuestra primera pausa. Saludamos a toda la gran familia que participa en la red social Facebook de nuestro programa, como cada semana. Y, por ejemplo, leemos un comentario de nuestro buen amigo Domingo Ruiz Rodríguez, desde Las Palmas de Gran Canaria. Es que lo único que sé es que no sabemos nada de nada y ya estamos pensando en colonizar otro planeta. Se supone que para saber a dónde vas, primero tienes que saber de dónde vienes. Ironías que tiene la vida. Juan Moreno, desde Málaga, escribe: este señor dio hace ya unos años una conferencia del señor de Sipán, el Benalmádena, buenísima, junto a Carlos Canales. ¿Es verdad? Sí, una conferencia que estuvimos allí en Benalmádena. En Benalmádena. Seguimos dentro de unos minutos en mis enigmas favoritos y nos vamos a adentrar más en la selva para descubrir los misterios y esas ciudades perdidas que hoy nos está descubriendo el periodista y reportero Juan José Revenga. Hasta ahora, amigos. Continuamos en mis enigmas favoritos en directo desde Mijas para todo el mundo. Nos están siguiendo a través de las pantallas de Mijas 340 Televisión, a través de www.mijascomunicacion.org, online y a través también de Radio Mijas. Nos acompaña hoy el periodista, productor, guionista, director de documentales. Ha trabajado y sigue trabajando desde hace muchos años para Televisión Española, Juan José Revenga. Por ejemplo, series tan míticas como América Mítica, que es muy conocida y durante estos últimos años se ha ido emitiendo en Televisión Española. Bueno, pues Juan José Revenga es uno de esos aventureros y exploradores de verdad, de los que se meten en la selva y son conscientes que pueden perder la vida para mostrarnos pues todas esas maravillas, todos esos misterios que hay en la selva, en este caso de un país fascinante y mágico como es Perú, desde luego. Exactamente. Oye, Juanjo, siguiendo esa expedición por el Paititi, llegando por ese río Madreselva que tantas historias tiene, ¿qué llegaste a encontrar?
Hombre, pues se encontraron vestigios, lo que te comentaba, de caminos en los sitios más recónditos que había construcciones. Te encontrabas un muro construido eso con argamasa, como si fuera cemento, una especie de cemento, de pequeñas construcciones que había en el camino. Encontramos los petroglifos, encontramos lo de los famosos círculos de Platón, lo de la representación de la Atlántida, que sigue siendo un misterio de los misterios. Eso es importante. Y que aparece en mitad de la selva. Dices, pero bueno, ¿qué tiene que ver el círculo, que es agua y tierra, que es con lo que representaban las ciudades? Y un círculo es una ciudad, y luego una raya a otro era lo que comunicaba las ciudades. Y en las piedras, los petroglifos, nos hemos encontrado esos dibujos. Qué curioso eso que dices, Juanjo, porque son geoglifos, son símbolos universales que están repartidos por muchas partes del mundo, y es como si todos esos símbolos hubiesen partido de una madre, de una raíz. ¿Quizá la Atlántida? Pues quizá porque hay muchas cosas que se pierden ahí en el camino. Por ejemplo, los aztecas. ¿De dónde venían los aztecas cuando conquistan Mesoamérica y tal? Solamente decían, venimos de Aztlán. Aztlán, ¿y dónde está Aztlán? Más allá del mar. Efectivamente. Por ejemplo, luego ya las leyendas, ¿no?, de Poseidón, cuando creó la Atlántida, que se juntó con esta mujer, con Clito, y tuvieron el hijo que se llamaba Atlas, y terminó la Atlántida, toda la historia esta de... Y luego hablaremos de la cultura mochica, porque me estaba acordando, Juanjo, también de que hay una deidad, un dios que se llamó Nailamp, un dios pre-inca, y que además vino del mar y enseñó a los lugareños. Sí, es una constante, ¿no? Es como lo de Viracocha. Cuando llegó el Viracocha, llega Viracocha a México. Quetzalcóatl, la serpiente alada. O cuando llega Colón, en las velas no llevaba la cruz católica, llevaba la cruz templaria. Claro. ¿Quién había estado antes en América? ¿Por qué se encuentran en el Museo de México? Que bueno, que es increíble, el Museo de Arqueología de México. Tú has estado y puedes estar días quedándote boquiabierto con lo que hay. Eso sí, son todo figuras de piedra. Como verás, no dejamos nada de oro. Es todo lo que quedó allí. Juan José Revenga, para este documental En busca de las ciudades perdidas, pues entrevista a muchas personas. Hemos querido rescatar dos momentos, dos entrevistas, Juanjo, muy interesantes. Ahora, una es a Osvaldo García, que es guía de selva y precisamente cuenta una anécdota muy curiosa, muy interesante. Vamos a escucharle. Hace años atrás, mi papá era un militar del ejército. Ellos habían sobrevolado de noche y de la cual habían visto la parte baja que algo iluminaba, ¿no? Entonces, al ver esa iluminación, del helicóptero soltaron 4 soldados, y de la cual mi padre había quedado en el helicóptero. Entonces, cuando ellos bajaron a tierra, hicieron señas con las linternas para volver a retornar. En vista de que no aparecía, ellos regresaron a Salvación, porque ahí era la base del ejército, en esa temporada cuando estaban abriendo la carretera. Entonces, al día siguiente habían ido en busca y definitivamente no les han encontrado, ¿no? Han desaparecido, y la dificultad que ellos tenían era la tormenta, sobre todo, ¿no? Mucha lluvia, muchos rayos, ¿no? Y la serpiente es algo familiar con lo que es prácticamente lo que es oro, llamado oro. En diversos sitios donde hay oro, por ejemplo, siempre por lógica se encuentra lo que es la serpiente. Puede que sea un indicio de lo que es la ciudadela del Paititi, lo que dice la ciudad perdida de los incas que dicen. Hay que ver, ¿eh? Pues eso es la realidad de lo que ocurre allí. Todo el misterio de esas junglas, fíjate, el ejército peruano en los años 90, la jungla del Madre Dios es la más desconocida, dijo, bueno, los 30 mejores rangers que tenemos entrenados en selva los metieron en la jungla a ver qué había allí dentro. Al cabo de los 3 meses salió uno y está loco, con la cabeza perdida. Los otros desaparecieron. Imagino que la selva, la propia selva, habrá engullido, se habrá comido parte de estos lugares del pasado, estas ciudades que seguro que están ahí. Sí, eso pasa pues como en Guatemala, cuando estás andando por Tikal, la zona de Tikal, que bueno, son todo pirámides, total, ves una montaña de tierra y debajo hay una pirámide. No se excava porque no hay dinero para hacer la excavación arqueológica, pero son pirámides que ves montañas, aquí en la zona del Madre de Dios, pirámides perfectas. Las pirámides del Pantiacoya, se sabe que debajo de eso hay una estructura, pero no se puede investigar, porque no hay dinero, se sabe lo que cuesta. Estamos hablando de unos 180, sí, de
250.000, 300.000 euros costaría iniciar una excavación arqueológica. En Perú eso es muchísimo dinero. Muchísimo. Me estaba acordando de cuando se descubrió Machu Picchu a principios del siglo XX, que también la ciudad estaba devorada por los árboles y por la selva. Imaginarla. Menos mal que entonces llamaban dibujantes. Yo en lugar de fotógrafo llevaba dibujantes y les sacaba un poco la idea de lo que podía haber ahí debajo, ¿no? Para que la gente se lo creyera. Pero estaba devorada totalmente. Los indígenas utilizaban las terrazas para cultivar. Como si aquello fuese, pues mira qué suerte, aquí tenemos esto llano en mitad de la montaña y podemos cultivar. Y lo de la serpiente, la presencia de la serpiente con el oro, eso me llama la atención, Juanjo. Claro, eso es algo de leyenda, pero cuando ves que la leyenda es realidad, cuando llegas a una puerta, dices, a partir de aquí empieza la ciudad, o a partir de aquí empiezan los tesoros, les enseñas, pues les llevamos a los indígenas fotos del Museo del Oro de Colombia, de piezas de oro, y te señalaban hacia dónde, porque aquí ya no se habla castellano. Aquí cada 50 kilómetros hay una lengua nueva. Ya te empiezas a encontrar machiguengas, empiezas a encontrar indígenas agresivos, porque al indígena, hasta que no tiene contacto con el hombre blanco, es la persona más amable del mundo. Si tiene 2 gallinas, te da una. Si tiene una cabaña, él duerme en la calle y te deja la cabaña. Pero cuando llega el hombre blanco, como nunca va a darle, va a quitarle. O sea, que me ocurrió una vez en Perú subiendo, me encuentro con un pastor evangélico que estaba subiendo por una quebrada. Digo, ¿dónde va usted? Si estamos aquí en el final del mundo, ya se va a caer usted para el otro lado. No, es que somos pastores, a ver qué nos pueden dar, qué ofrenditas nos pueden dar los indígenas, pero ya si no tienen nada. Bueno, eso no importa, si tienen 2 gallinas ya nos dan una. Lo que sea, lo que hubiera, eso es lo que le ha quitado al hombre blanco, no le ha dado nada. Elena Ontivero, desde Argentina, Buenos Aires, escribe: no sabía qué tema tocaba hoy. Justamente hace un par de años encontré un artículo del continente perdido Mu en el Océano Pacífico, donde decía que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común con el continente sumergido, entre ellas las de Perú. Es cierto, hay, ¿sabes?, escritores, investigadores que hablan de las Atlántidas del pasado, ¿no? Otro continente perdido que se hundió también, que están bajo las aguas, y es verdad que se encuentran muchas ciudades bajo las aguas, o en el lago Titicaca, bajo el lago, todas esas cosas, se siguen encontrando muchísimas cosas. Fíjate, estuvo Cousteau en el lago Titicaca. ¿Tú has estado allí, no? Sí, muchas veces. A mí me encantó. El lago tiene algo especial. A la Isla del Sol. A la Isla del Sol. Donde se peregrinaba, donde el Inca peregrinaba. Exacto, y cuando veías ese amanecer desde ahí arriba, cuando conseguías subir agotado. Las huellas del sol, ¿no? Sí, sobre el agua, y cuando viene una tormenta, o un lago, como has visto, de los pocos lagos del mundo, que tiene mareas, que tiene olas, que por el día está tranquilo y al mediodía empieza eso a revolverse. Y dices, pero bueno, estamos hablando de casi 5.000 metros de altura, ¿eh? Dice, bueno, ¿cómo que se dice pronto? No, es que fue cuando las montañas subieron, se llevaron el agua también para arriba, porque es agua casi salada, no es agua salada del todo, y solamente tiene una salida, el lago desaguadero, por la parte boliviana, que es por donde sale. Ahí se encontró a un animal que se cree que es de hace más de 60 millones de años, junto al cadáver de un hombre. Y claro, te dicen, no, es imposible. Un cadáver de un hombre, de un humano, ya un homínido humano, junto al cadáver del animal de hace 60 millones de años. Dicen, no, hombre, no, eso es lo que ha pasado. La explicación científica, que siempre es lo más fácil. Dice, no, que arrastrando el agua y el barro y las piedras los han juntado a los dos. Han juntado a los dos y por eso han aparecido juntos. Pues bueno, si queremos creer eso, no queremos tener o la ilusión, o por lo menos el pensar que el mundo fue de otra manera como lo queremos ver, pues vamos a dejar que valga esa explicación, ¿no? Pero no la vemos clara. Un apunte, Juanjo, del lago Titicaca. Recuerdo en el año 2001 publiqué una noticia en el mítico Enigmas Express, en el periódico que acompañaba la revista, sobre unas investigaciones y prospecciones arqueológicas debajo del lago Titicaca, subacuáticas, y habían descubierto restos púnico-fenicios. Tú sabes, hace unos meses regresé de allí hablando con un guía. Claro, restos púnico-fenicios en el lago Titicaca, pues sí. Claro, te decía, fíjate, Cousteau, que estuvo allí con 2 minisubmarinos durante 2 meses, moviéndose por el lago, y al final lo único que dijo que había encontrado es un batracio de más de 1 metro que estaba sin clasificar, que no había encontrado nada. A los pocos meses, un submarinista chileno, estaban haciendo una película y sacó imágenes de lo que acabas de hablar tú, de restos de ciudades, de calzadas, de muros. Y claro, todos fueron a por Cousteau para que lo negara y le dejara al otro como embustero. La contestación de Cousteau, ahí abajo puede haber cualquier cosa. Efectivamente. Que Cousteau no se atrevió a decir para no perder su reputación. Nos escribe nuestro buen amigo Alberto Luis Fernández, desde Galicia. ¿Por qué no se equipa un helicóptero con un detector de metales y se hace una búsqueda por cuadrantes donde se supone que puede estar la ciudad del oro, en vez de atravesar la selva en su búsqueda? Un abrazo a los dos. Un abrazo a Alberto Luis Fernández. Pues la verdad, porque es imposible, porque está todo oculto bajo una maleza milenaria.
Y en la maleza milenaria, tierra, piedras, todo. O sea que no es llegar y abrir la puerta. Desde Sevilla, Fernando Ortiz escribe: el arqueólogo norteamericano Moseley ha visto en la Huaca del Sol, el corte 8, etapas en las que se construyó el monumento. El volumen de la pirámide, a lo largo, ancho y alto, era ampliado construyendo grandes columnas de adobes adosadas a unas a otras. Sí, y además eso se pudo datar porque había unas hogueras donde los chamanes se hacían sus ceremonias y con eso sí se podía hacer carbono 14, sobre esas cenizas. Y bueno, está construida una pirámide sobre otra. Estamos en las primeras pirámides y estamos ya en 14.000 años de antigüedad. Leo un último comentario de la antropóloga Úrsula Sandoval, nos escribe desde Francia: las piedras de Ica muestran la coexistencia del hombre con los dinosaurios, todo un debate. Bueno, menudo debate este de las piedras de Ica. Ese es el bueno de Ica, porque vamos, y además que es muy real, porque he estado muchísimas veces allí, y bueno, y lo que puedes ver en Ica y las historias que te cuentan esas piedras. Dice, bueno, ¿que serán falsas? ¿11.000 piedras falsas? Pues es muy complicado. Le han hecho ya algunas pruebas de luminiscencia a las piedras de tal y están dando como 2.500, 3.000 años. O sea que, bueno, que algo hay que no entendemos. Y lo que no podemos pensar es que hemos sido los únicos y los primeros que hemos llegado aquí. Desde luego. En 5.000 millones de años. En este magnífico documental, En busca de las ciudades perdidas, Juanjo Revenga entrevista a un explorador, Rino Cinago. Fíjense lo interesante que nos cuenta Rino Cinago. Como todo el mundo te deslumbra ante esa historia que te cuentan, la que todo el mundo te cuenta, ¿no? Los incas escaparon con los tesoros, qué sé yo. El hecho de simplemente hablar de una ciudad perdida en la selva, para mí fue la fascinación más grande que tuve en la vida. En definitiva, cuando empiezas a estudiar un poco la historia, te das cuenta que tampoco es tan descabellado, porque al principio te hablan de figuras en tamaño natural en oro, animales, todo lo que había, se supone, en el imperio, plantas, ya, está bien, ¿no? Ya. Pero realmente cuando empiezas a ver en la historia, hay evidencias de que eso era así. En el Cusco, en el Coricancha, había eso. Había jardines donde estaban representadas todas las especies del imperio. Y bueno, ¿por qué no? La evidencia de los petroglifos de Puyaro que están por allá y tantos otros que están perdidos por ahí, apuntan a lo mismo. No son ni petroglifos incas ni cosas que se parezcan, no son españoles, no son fenicios. Bueno, teorías hay para todos los gustos, como te decía, ¿no? Pero en definitiva, las pocas evidencias que hay no apuntan en ninguna de esas direcciones. Apuntan a algo autóctono, algo que pudo haber vivido y florecido en esas regiones, ¿no? Quién sabe por cuánto tiempo, antes de desaparecer por una catástrofe que bueno, es innegable también, ¿no? En las costas de Brasil hay evidencias de esos mismos periodos, 8.000, 10.000 antes de Cristo, de 180 metros de oscilación en el nivel del mar. Sabemos que es suficiente para haber inundado toda la Amazonía hasta aquí. Ya sea que sigamos adelante o dejemos nuestros huesos para pudrirse en estas selvas, una cosa es cierta. El enigma de la Sudamérica antigua, y tal vez del mundo antiguo, solo será resuelto cuando estas ciudades sean halladas y abiertas a la investigación científica. Pero que las ciudades existen, me consta. Qué buen corte, ¿eh? Es una frase de Percy Harrison Fawcett, el mayor explorador y el primero buscador de ciudades perdidas, el buscador de la famosa ciudad Z en Brasil. Juanjo, yo te quiero dar las gracias de verdad, porque este es un material extraordinario que estamos disfrutando hoy todos los amigos de mis enigmas favoritos, y además lo has cedido, ¿no? O sea, esto es un regalazo que nos estás haciendo hoy, porque es un trabajo encomiable y sé que vale muchísima pasta ir allí y rodar todo eso, porque vale mucho dinero, ¿verdad, Juanjo? Eso, lo que salva a esos lugares es que cuesta muchísimo llegar, y los mosquitos y los insectos que no ves, porque si no habría un Hotel Meliá en esos sitios maravillosos, parajes idílicos, habría un Hotel Meliá plantado allí, y si fuera barato llegar, pues estaríamos con la tortilla allí comiendo todos. O sea que gracias a eso se van salvando, que es muy complicado llegar y que muchas veces pues te estás jugando a no volver. Juanjo, vamos a ver ahora imágenes de la pirámide de Cao, de la Dama de Cao. La Dama de Cao, muy interesante. Curiosa historia, y además es que, fíjate, este explorador nos hablaba de 8.000, 9.000, 10.000 años. Sí. Todo esto es una herejía para la historia oficial. Claro, es que le damos la vuelta a la historia de América. Con todo esto, lo que te he comentado antes de que si bajaron hace 9.000, bajaban por Bering, ¿cómo puede hace 10.000, 15.000 años tener esta cultura ahí abajo, que habían pasado andando por ahí? ¿Cómo podían tener estas culturas, estos avances tecnológicos que nos ha costado llegar ahora? El cero atómico, el cero perfecto, se consiguió saber que las cuentas mayas
lo tenían bien cuando se inventó aquí el reloj atómico. ¿Cuántos Juan José Revengas hay en el mundo? ¿Cuántos exploradores como el que acabamos de ver hay en el mundo buscando estas ciudades perdidas, Juanjo? Pues poca gente, porque esto es vocación. Esto lo tienes que hacer porque te guste, por la investigación y de estos temas. Igual que hablamos de esto, hablamos de religiones, hablamos de enigmas de la historia. Todas esas vueltas que se le puede dar a lo que hay escrito o nos han contado que era lo que había ocurrido. Y te das cuenta que no tiene nada que ver con la realidad. La cultura mochica. Pues fíjate, qué curiosa, ¿verdad? En la costa del Perú, que es un desierto. Claro, es el desierto porque con el fenómeno del Niño, las aguas de la corriente que pasan, pues no se evaporan porque son aguas frías, entonces no llueve. Vamos a ver imágenes de la pirámide de Cao y de esta de Cao historia. Es interesantísima, porque era una bruja. Claro, que es lo que se ha visto. Prácticamente ha salido conservada como ninguna momia, como tan seco el ambiente allí que no llueve. Y le ves los tatuajes, mira las pirámides, lo que había, estamos hablando pues hace 3000 años lo que había allí. Estamos al lado del mar, ¿no? Al lado del mar. En la costa del oeste. En la costa pacífica. En la costa del Pacífico, las culturas que salieron allí y eran desiertos. Bueno, eran tierras ricas, era desierto, ya lo ves, está construido todo en adobe, barro, hay murales, esclavos, bueno, pues tenían muchas cosas relacionadas con las culturas egipcias de aquellos tiempos. Sí. Y la dama de Cao apareció... Estamos hablando de una mujer. Una mujer... importante. Sí, y esto fue 2003, me parece que fue cuando se descubrió. Cuando se descubrió la dama de Cao. Sí. Que ayer, para la arqueología ya sí que esto es ayer por la tarde, cuando se ha descubierto. Y la ves, y bueno, como estaban tantos fardos en un lugar tan seco, pues tiene toda la piel perfecta y la piel llena de tatuajes con serpientes. Era una gran bruja y la dominanta de la zona de Cao. Claro, era otro valle. Nos está diciendo la importancia, en este caso, de la mujer, en ese contexto, en ese lugar, en esa historia, ¿no? Siempre lo ha tenido, y en los sacrificios pues había que sacrificar mujeres que eran más importantes que los hombres, que no valían, había que sacrificar mujeres como la famosa momia Juanita de Arequipa, claro, con 15 años. Todas esas cosas siempre ha tenido mucho poder entre las culturas primitivas. Le llamamos primitivas por llamarlas primitivas, pero vamos, estas tuvieron muchos más conocimientos a los que hemos llegado nosotros. Pregunta Juan Moreno en Facebook, dice, ¿pero por qué es una herejía? Si, por ejemplo, el cráneo de Lucía está datado en 40.000 años y fue encontrado en Brasil. Bueno, yo diría que es una herejía, puesto que las dataciones, los registros en tiempo históricos, nos hablan de que no tiene nada que ver con la historia que nos han contado. Efectivamente. Científicamente. Claro, por eso digo que es una herejía. Claro. Es una datación apócrifa, ¿no? No aprobada. Ahí tendrías a toda la comunidad científica encima, mañana desmintiéndotelo. ¿Vale? Pues oiga, den unas razones. La única razón que tienen siempre en estos casos, hay otros que te lo pueden rebatir, pero en estos casos la única razón que tienen es que no, ya está. Que no porque es imposible, ya está. Vamos a avanzar un poco en estas imágenes, porque, aquí también entrevistas a arqueólogos, ¿verdad? Sí, ¿Qué personajes te encuentras aquí? Walter Alba, que fue el descubridor del Señor de Sipán, que es terrible como te lo cuenta, además, que iban volando con un helicóptero y veían a la gente salir como un hormiguero, llevándose piezas, fardos, robando. Y tuvieron que estar allí por la noche, el ejército no iba, y estaban ellos con un rifle defendiendo que no entraran a robar los vaqueros. Luego le vamos a escuchar a Walter. Walter tiene cosas buenísimas y tiene la gran frase que iban a pensar estos indígenas cuando pensaban que el oro era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna. Ahí estábamos viendo imágenes. Así es como encontraron a la dama de Cao, siempre con sacrificios al lado, o como ocurrió con el señor de Sipán, que se le encontraba con el jefe de los guerreros de su guardia sin piernas. Le cortaban las piernas y le enterraban a su lado para que no pudiera huir y estuviera toda la eternidad defendiéndole. Esta es la dama de Cao. ¿Se sabe con qué edad murió la dama de Cao? La dama de Cao era joven, unos 30 años. Había sido madre. Pero porque claro, la edad media de vida... Claro, en estos años estamos hablando de los 37, 40 años. Estaríamos hablando en estas épocas todavía. Los dirigentes menos, porque estos comían mejor. Claro. Estos llegaban a más. Bueno, eso es una recreación. Una recreación de cómo era, porque vamos, si hubiese salido, pero fíjate cómo ahí está, Inmortal para siempre. Inmortal para siempre. Esto es una de las cosas de la historia, o cuando decía Walter, cuando le llaman que aquí hay algo, mira, ¿y qué encontraste? Yo no encontré nada, me encontró él a mí, me estaba mirando la historia a los ojos, decía Walter Alba. ¿Qué comentario más interesante hace la antropóloga Úrsula Sandoval desde Francia? Dice, los egipcios
representaban el ojo de Horus, el halcón en su maquillaje. Las culturas del desierto del Perú también, sobre todo la cultura nazca. Casualidad, Úrsula, que es peruana, por cierto. Sí, la cultura nazca, la cultura es lo mismo, costa peruana, pero hacia abajo. Creo que tenemos audio, me parece a mí, de estas imágenes. ¿Podemos escuchar un poquito? No tenemos el audio. Fíjate los colores, Juanjo, cómo se conservan. Cómo se ha conservado todavía. Hay algunos que están intentando arreglarlo, como esto que están intentando arreglar, pero mira cómo se nota lo que han arreglado. Lo demás es natural. Lo demás es color natural y estaba hecho con tintes de minerales. El conocimiento que tenían sobre esto y sobre, vamos, después de 3.000 años y no se cae, y ahora haces una casa a los 50 años, mira los vigilantes que tiene que haber para que no roben por la noche, incluso ahora, todo cae al fondo que parece un cráter, que parecen agujeros, son túneles de huaqueros, que hacen túneles desde allí en medio, se meten por debajo de la tierra para ir a robar a la pirámide. Huaqueros, ladrones, tumbas. Y claro, la mitad mueren, porque claro, se meten en túneles de tierra, el túnel se hunde. Qué bárbaro. Y eso lo rajaron por la mitad. La pirámide del Brujo la pegaron un corte por la mitad y se metieron por ahí. Que por cierto, ¿ahí te pusiste enfermo? Claro, porque cuando tocas esos adobes llevan miles de años con gérmenes, ¿no? Con los gérmenes de hace miles de años. Esa es la auténtica maldición. La auténtica maldición de todos estos lugares, de todos los lugares arqueológicos, porque los gérmenes los sacas al aire y otra vez están vivos. Es como si los tienes en un congelador. Y enfermedades o cosas que no se conocen ahora mismo. ¿Dónde está el señor de Sipán, Juanjo? El señor de Sipán está en el museo en Lambayeque, en un museo que han hecho con la ayuda de los suizos, un museo impresionante. Han creado para todo el tesoro, han hecho un museo impresionante que merece la pena verlo, porque parece increíble. Es increíble lo que estás viendo allí, que eso exista. Ahí te vemos a ti, que vas a entrar en la pirámide. Subiendo por la pirámide. Que es increíble, ¿no?, que esto lo hayan hecho precisamente... Para robar. Para robar, efectivamente. Robar, bueno, y a saber quién tiene ya esas... Todo esto, fíjate, cosas de Sipán, del Museo de Sipán, se lo ha encontrado el FBI en Estados Unidos. ¿El FBI? El FBI en Estados Unidos. Ahí en el museo hay varias fotos del FBI entregando a Walter Alba, entregándole piezas, una coraza de oro que habían recuperado en Chicago, el FBI. Dos preguntas antes de hacer nuestra nueva pausa, Juanjo. Una, ¿estos lugares son turísticos? Es decir, estamos hablando de que no es Machu Picchu, que no es el Valle Sagrado de Cuzco, donde hay millones de turistas durante todo el año. ¿Estos lugares que están apartados son turísticos? ¿Van turistas a ver esto? Aquí no va nadie. Aquí no va nadie. No va nadie. Tienes que desviarte, ir allí, y si consigues ir, estás solo y hay gente trabajando, tienes que hablar con el arqueólogo si puedes entrar a verlo, porque no son turísticos en absoluto. Juanjo, el gobierno peruano financia, está destinando fondos de dinero para la investigación. Pues como todos los gobiernos. Gracias a que hay ayudas extranjeras de universidades americanas, bueno, que luego se van a quedar o se lo llevan para allá y no vuelve la mitad, pero gracias a ellos se puede seguir trabajando y se pueden seguir encontrando cosas. Yo te voy a decir una cosa y tú me la vas a confirmar o me la vas a negar, pero yo que tengo la suerte también de poder viajar mucho, Juanjo, Perú, el año pasado estuve en Chile, Bolivia y Perú, fue uno de los países que más, a nivel gubernamental, oficial, más me dio problemas para grabar o fotografiar como periodista en museos y en recintos arqueológicos. No me daban... Bueno, eso fue en Bolivia. Te voy a decir, Tiahuanaco sí me dieron permiso, pero... en Perú era muy complicado. Muy complicado, pero eso va cambiando con los años. Cada vez que va avanzando el tiempo, esta globalización nos está matando el trabajo. Antes entrabas tú en Machu Picchu con el trípode, con la cámara Betacam grande, no había ningún problema. Y ahora mismo ellos distinguen las cámaras profesionales porque lleves trípode, con lo cual hay que apañarse encima de las piedras para grabar. Eso es la distinción que tienen. Pero es cierto que te cobran, y no hablemos de cantidades. Tú sabes lo que le pasó porque está la Intihuatana rota en Machu Picchu, por un anuncio de Michael Jackson de Pepsi-Cola, que se cayó un foco y la rompió. Sí. Y le quemó el pelo a Michael Jackson, fue a partir de ahí. Oye, Juanjo, y una impresión mía personal, ¿una mala mirada por ser periodista español? Fíjate, hasta el 92 en América eras español y bien, pero a partir del 92 hay un resquemor. Hombre, pues es el resquemor que teníamos que tener nosotros con los romanos, que también nos expoliaron y nos robaron todo y nos invadieron. Ya. Que es lo que se les intenta decir. Oiga, que esto eran conquistas, esto eran otros tiempos. Sin embargo, yo en Bolivia percibí otra cosa. En Bolivia... más amabilidad... Es que el boliviano es diferente, es más facilón. Sí. Sin embargo, fíjate, entre todos los americanos, el más duro, también es el más culto, el colombiano. El colombiano es mucho más serio, más culto y es mucho más serio que cualquiera de los otros. Espero poder conocerlo este año. Pues Juanjo, aprovecha que merece la pena. Hacemos un segundo alto en el camino. Regresamos enseguida. Hasta ahora, amigos.
Entramos a la tercera parte del programa y antes de recibir alguna posible llamada y leer algún correo electrónico, los amigos siguen escribiendo cantidad de mensajes, el tema está generando muchísimo interés y Juanjo y yo estamos disfrutando mucho de esto, porque en definitiva es viajar, es buscar, es recorrer, es indagar, es explorar y en definitiva pues nos hemos juntado dos soñadores, locos. Y no nos podemos arrepentir de ello, déjate. Desde luego. Decía anteriormente que Juan José Revenga también tiene una faceta como escritor cuando el tiempo se lo permite porque viaja muchísimo y yo tengo dos libros conmigo, pero él me ha dicho que me los va a enviar porque se han agotado, esa es la verdad, dos ejemplares, uno de América Mítica que ha sido publicado en América Mítica de esa serie de televisión y tiene también En busca de las ciudades perdidas de la editorial Abadir, que se puede encontrar en cualquier librería. Luego también tiene libros como este, que son temas que yo ya he tocado con él en algún otro programa, Amanecer Zombie, un viaje al corazón del vudú, de la editorial Almuzara, donde Juan José Revenga nos cuenta sus experiencias dentro de los rituales y de la magia y de la hechicería en Haití, un tema muy interesante, y también este que se titula, ya difícil también de encontrar, Mundos Ocultos, un viaje iniciático por el mundo mágico de la hechicería, la santería y el vudú, Juan José Revenga, porque aquí donde lo ven, pues al igual que yo tuve la osadía y la curiosidad personal y periodística de hacer un ritual con una chamana en el desierto de Chile, de San Pedro de Atacama, el cambó, algo muy poco conocido, que tú también lo has probado, el cambó, pues Juan José Revenga, yo diría que ha probado, no sé si todo, pero casi todo, ¿verdad? Claro, es que para hablar de todo este tipo de cosas, del peyote, del San Pedro, de la ayahuasca, del cambó o la inyección del sapo, para hablar de ello tienes que probarlo. No hay otra, no puedes decir, no, es que esto es malísimo o esto es buenísimo, no señor. Lo pruebas, lo sientes, primero lo respetas, lo estudias y luego lo pruebas y lo sientes. ¿Cuál ha sido el viaje favorito de Juan José Revenga en cuanto a planta sagrada, planta de poder? Me han desilusionado muchas. Por ejemplo, me ha desilusionado el peyote. ¿Ah, sí? El peyote que te contaban, te convertías en coyote, corrías por la pradera, tal, unas cosas, y el peyote para mí fue de lo más absurdo y de lo más, decir, bueno, pues sé que es un alucinógeno, te empiezas a ver, pues eso, las chispas, tal, pero no llegas a salir a notar que sale de tu cuerpo como te pasa con otras drogas naturales, vamos a llamarlo, o drogas de la tradición de esta gente. El ayahuasca sí, el ayahuasca es la madre, la planta sagrada y la reina de las plantas sagradas. Quiero probarla este año en Perú. El ayahuasca, fíjate, es una liana, es una liana venenosa. La soga del muerto. La soga del muerto en quechua, traducido del quechua es soga de muerto. Para sacar un litro de ayahuasca hay que cocer 50 kilos de liana durante 12 horas. Eso se va concentrando y te saca un jugo, 1 litro. Si no es suficiente eso, le echamos hojas de chacruna, que son hojas que te aumentan la visión. Y de ahí ya es tomar la pócima por la noche, pero lo fundamental para la gente que intente hacerlo es tener un buen chamán. Un chamán es el conductor, es el que te dirige en el viaje, porque tú estás viendo, sí, pero estás en el filo del cuchillo, entre la vida y la muerte. Si te vas para un lado no ves, y si te vas para el otro te has muerto. Tienes que tener una persona que está allí con los ícaros, con los cánticos, cuando te echa el humo del mapacho en la cabeza, te sopla y es como si te diera la vida. Te levanta cuando te estás yendo, te hace un canuto con la mano y te echa el humo del cigarro de la selva en la cabeza. Y te levantas y es como si estuvieras otra vez en el mundo de los vivos, ¿no? Y es el saber mantenerte ahí. Juanjo, tener una personalidad y tener una buena higiene mental. Fundamental, porque si no el viaje es malísimo. Porque te saca todo lo bueno y todo lo malo que lleves. Si llevas malo, claro, pues puede ser el ayahuasca es la mejor experiencia de tu vida, la peor o quizá la última. O quizá la última. Que eso es otra, porque claro, está viajando mucha gente a la selva ahora mismo, pues como si fuera el LSD, a drogarse. He visto gente de lo que eran los hippies de los años 70, que iban con las trompas estas, con las guitarras, y mucha gente que va allí, se quedan a vivir unos meses en Iquitos tomando ayahuasca todos los días como si fuera el LSD. Pero bueno, que estamos perdiendo, que esto es cultura milenaria. Estos son los pueblos de la tradición los que han manejado esto. ¿Para qué lo usaban ellos? La usaban pues para ver si había caza cruzando 2 ríos más, si tenían que atacar al pueblo de enfrente para asaltarlos y llevarse sus mujeres, para ver el futuro. Para eso lo utilizaban, no para esto. Efectivamente, era una herramienta espiritual. Que manejaba únicamente el chamán.
Era el único que podía manejar la ayahuasca. Desde hacerla, tú le ves a un chamán cuando va a cortar la liana y le pide perdón a la liana cuando la está cortando. Todavía sigue Qué conciencia, el mismo, el ritual milenario del pueblo de la tradición. Dice, esto sí es, ¿ves? Desde esto luego. es otra cosa. Que, por cierto, en el Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama, en Chile, Juanjo, hay una importante colección de utensilios, de herramientas que los chamanes atacameños y de aquella zona utilizaban en sus ceremonias mágicas y sagradas, sobre todo utilizando pues estas plantas de poder. Sí, ahí llegamos, en esa zona, zonas desérticas, se utiliza más el San Pedro, por ejemplo. Efectivamente. ¿no? Pero el San Pedro está en muchas ceremonias también de San Pedro, y hay cosas, ¿sabes por qué se llama San Pedro el cactus? Es un cactus, pero le llaman San Pedro porque te abre las puertas del cielo. Efectivamente. Es el que tiene las llaves del cielo. Ese cactus se pela, se cuece, y el jugo que sale de ahí es lo que bebes en la ceremonia. Una mesa de San Pedro se monta al caer la noche y no se puede levantar hasta que sale el sol. Y ahí estás bebiendo, purificándote, saltando, hay música, hay cosas extrañísimas, porque pasan cosas muy extrañas, muchas veces lo piensas, bueno, será de las horas que llevo aquí, ¿no? Cuando le ves a un tipo, yo he visto a un chamán en una ceremonia de San Pedro, con una espada, dando espadazos al aire, matando a los espíritus, y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que es que había veces que salían chispas en el aire, cuando daba con la espada en el aire, como si hubiese chocado contra algo que no estábamos viendo. Juanjo, yo voy a hacerte una confesión, o más que una confesión, una reflexión personal acerca de esto que estamos hablando de las plantas de poder. A lo mejor estoy equivocado y por eso quiero compartirla contigo, con los amigos telespectadores. Cuando el cambó, el veneno del sapo entró en mi cuerpo a través de unas quemaduras en mi brazo, yo no aluciné. Sabemos que la toxina del cambó no es alucinógena. No, te sube la presión y te puede llevar al otro lado, pero precisamente por eso te puede llevar a viajar al otro lado del puente que separa el mundo visible del invisible, pero precisamente porque estás a punto de morirte. Sí. Por eso mismo. Experimenté la conciencia de la muerte. Y lo que te iba a decir es que aquellos días fueron el comienzo del viaje y posteriormente visité lugares de poder, conjuntos arqueológicos como Machu Picchu, Valle Sagrado, Tiwanaku, etcétera, etcétera. Y yo pienso que el haber experimentado el Cambó anteriormente a visitar esos lugares, el Cambó lo que hizo fue sensibilizar, abrir una especie de conciencia o de visión, donde estando en esos lugares de poder pude percibir cosas que probablemente si yo no hubiese experimentado lo del Cambó o lo de alguna planta de poder, hubiese sido diferente. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente. Tú sí has sabido saber lo que es, has sabido comprenderlo, has sabido comprender lo que te estaban dando. No te han dado algo para alucinar, te han dado algo que te ha hipersensibilizado. Que antes ibas como una maleta, podías entrar por aquí y salir por allí, ahora no, ahora vas cogiendo sensaciones. Te habrás dado cuenta de los colores, de los sitios, la hierba, el color de la incluso hierba. Tridimensionalidad. Exacto. De algunos lugares. Exactamente. Cuando tienes esto dentro, ves en 3 dimensiones todo. La hierba parece que no es hierba, ese verde que tiene, que parece que tiene 3 cuerpos detrás, sí. Exactamente eso es, o el poder que existe yo, el poder, vamos a hablar de la energía, porque la energía hay que creer en ella y el chamán lo que tiene es que maneja la energía mejor que nosotros, simplemente. Hay energías positivas y energías negativas, pero en el mundo hay energía. Y tú cuando tomas eso, tienes el manejo de esa energía, no al nivel suyo, pero de otra manera. Tú te sientas allí, simplemente te sientas a mirar y estás percibiendo lo que se mueve en el aire, los halos que hay en el aire que no se ven, pero tú esos halos energéticos los estás recibiendo. Sí. Y no hablamos desde gente, ni tú ni yo somos de los crédulos, de los que vamos pensando en tal, en que vendrán de otro mundo a buscarnos. No, creemos en lo que vemos, pero hemos visto tantas cosas. Cierto, Juanjo. Esa es la realidad. Bueno, tú sobre todo. Leo un email que nos llega desde La Palma, preciosa isla de Canarias, del amigo Roberto Castro. Dice: buenas noches, Luis Mariano, felicidades por tu programa. ¿Puedes preguntarle a tu invitado, Juan José Revenga, por Carlos Castaneda, su leyenda? Y sea cual sea la verdadera historia, ¿piensa que sus enseñanzas tienen aún la aceptación que tuvo hace 40 años? Castaneda, pues bueno, el mayor mito es cuando desaparece, no se sabe si ha muerto. Estamos hablando del primero que hablaba de estos temas, que hablaba de las energías y hablaba de todo esto. También había momentos en que se iba mucho, ¿no? Ya nos íbamos a la secta y nos íbamos a lugares fuera de todo el hilo o romántico o místico o milenario que tienen estas cosas, ¿no? Pero desde luego sí fue el primero. Sus enseñanzas todavía siguen vigentes, lo que yo pienso que se le fue al final, se le fue un poco de la mano, los poderes estos, los poderes de las energías. Dice Úrsula Sandoval desde Francia: Luis Mariano, la consciencia no cambia con el uso de esas plantas, lo que cambia es nuestra percepción de la realidad, pero no la consciencia es la que observa todo.
bueno, yo no sé si me he expresado mal. Pero es lo mismo, es la percepción. Es la percepción. Hablamos de la percepción de la realidad que no la veríamos de otra manera. Claro. De otra manera no es que la vamos a ver diferente, ¿no? Es que no la veríamos ni la sentiríamos. Juanjo, déjame un par de minutos para hablar de los datos del programa y de algunas actividades que hemos organizado y enseguida retomamos nuestro apasionante tema hoy. Bueno, las actividades que tenemos organizadas para ya de cara al verano son las siguientes. Tenemos una jornada preciosa el 21 de junio, sábado 21 de junio, que son las primeras jornadas de Enigmas y otras realidades, solsticio de verano. Vamos a dar la bienvenida al verano con un montón de buena gente. Ese día van a estar desde por la mañana con conferencias Sergio Gozzi, que además a quien quiera puede hacerle el dibujo del guía espiritual. Va a estar José Rafael Gómez hablando de su nuevo trabajo y libro, La Atlántida deducida. Va a estar nuestro buen amigo Óscar Ortega para hablarnos de astrología y sanación. Va a estar Manuel Clemente hablando de chamanismo, el origen de la enfermedad. Va a estar también Jean-Paul Baubal para hablar de la enigma de la Gran Pirámide. Va a estar también el doctor Miguel Ángel Pertierra presentándonos su libro La Última Puerta, experiencias cercanas a la muerte, y al final habrá una mesa redonda. Además también habrá un programa de talleres que, bueno, quien desee acudir a las conferencias, pues irá a las conferencias, pero quien desee también participar de algún taller, pues podrá hacerlo. Talleres como, por ejemplo, de cuencos tibetanos, terapia vibracional. Santi Guzmán nos va a ofrecer un taller sobre geometría sagrada y sus efectos terapéuticos. Lola Gutiérrez nos hará un taller de biodanza. Elisa Sarompas un taller de lectura y control de la energía. Un taller también a cargo de Berta Hurtado. Abre el libro de tu historia, de hipnosis y regresión. Y al final de la jornada, pues el propio Manuel Clemente, un experto en chamanismo que ha estado, Juanjo, este hombre, ahora vive aquí en Málaga, en Alaurín, pero ha estado muchos años viviendo en la Amazonía, en diferentes partes de la Amazonia, en Brasil, en Perú, en varios lugares. Pues vamos a clausurar esta jornada con un ritual chamánico para dar la bienvenida al verano. Esto será el 21 de junio. Toda la información de este y otros eventos que hemos organizado en la página web del programa, en www.misenigmasfavoritos.com. Atención, porque tenemos un viaje a Fátima del 4 al 6 de julio. Las personas que estén decididas a ir a ese viaje tienen que hacerlo antes del día 20 de junio. Es el último día de inscripción, el viernes 20 de junio. Que tenemos también un viaje a Lourdes y Zaragoza del 26 al 30 de julio, 2 grupos al Camino de Santiago en agosto, que tenemos también un viaje a Egipto del 27 de agosto al 6 de septiembre. Actividades que pueden ver en nuestra página web y en nuestro apartado de eventos en Facebook. Y por último, deciros que mañana viernes, día 30 de mayo, estaré en el Club Foro 7 de Marbella, en el Hotel del Fuerte, dando una conferencia a las 9 de la noche que he titulado Arqueología Prohibida. Mañana 30 de mayo, viernes, para la gente que vive en aquella zona, Marbella, Hotel del Fuerte, a las 9 de la noche en el Club Foro 7 con entrada gratuita. Y también lo iré recordando la semana que viene, el miércoles 11 de junio, en la Casa de la Cultura de Fuengirola, a las 9 de la noche. Servidor también ofrecerá una conferencia que he titulado Arqueología Prohibida, donde vamos a hablar de muchos de estos temas que estamos abordando Juan José Revenga y yo. Miércoles 11 de junio en la Casa de la Cultura, lo recordaré la semana que viene. Juanjo, es el momento de escuchar una opinión que tú recoges, que tú entrevistas a Walter Alba, arqueólogo. ¿Quién es este hombre? Pues este es uno de los más grandes arqueólogos de todos los tiempos. Este ha descubierto el señor de Sipán, ahí es nada, y además se ha encargado de seguir manteniéndolo. Ya hay 14 tumbas descubiertas, 14, 15, 16, va encontrando cada vez más tumbas y luchó por ello. Y casi se dejó la vida cuando intentaban robar por defender aquello. Y lo que te he dicho antes, la frase esa de cuando yo me dijeron, aquí hay algo, doctor Alba, yo me acerqué allí a la máscara del señor de Sipán, empiezo a moverlo con las manos y yo no estaba descubriéndolo, había algo que me miraba desde la historia. Vamos a descubrir este momento que tiene Juan José Revenga con este arqueólogo. Walter Alba, le escuchamos. Existen sin duda monumentos arqueológicos, testimonios de culturas que nos falta descubrir. Cada día, hoy, como hoy, estamos también los arqueólogos investigando, pero también luchando denodadamente contra la destrucción y el saqueo, que es lo que afecta a muchos de los monumentos y testimonios arqueológicos del Perú y de otros pueblos. Es todavía fascinante lo que nos queda por
presentar al mundo contemporáneo, y no solamente joyas, ornamentos, emblemas, sino sobre todo conocimiento sobre estas antiguas culturas. Sus testimonios están a la vista y sus enseñanzas también. Después de 7 años estamos reiniciando, hemos descubierto una nueva tumba, que es la tumba número 14, en esta plataforma funeraria donde fueron sepultados los hombres más importantes de su tiempo. Nos ha sorprendido este hallazgo porque se trata de la tumba también de un hombre de la más alta jerarquía en el mundo de su tiempo, una especie de guerrero y sacerdote. Entonces, estamos aportando nuevos conocimientos. Este santuario todavía tiene mucha información que brindarnos. Los mochicas tenían una religión basada en el dualismo y la complementariedad, en 2 mitades opuestas y a su vez complementarias. Dentro de esta religión existían dioses y semidioses, seres poderosos, mezcla de hombres y de animales con atributos divinos que regían el universo. El oro y la plata no tenían ningún valor mercantil como para el mundo occidental. Era símbolo sagrado de sus gobernantes utilizado en los ornamentos. No hay nada más maravilloso que esa leyenda que recogen los primeros españoles que llegan a estas tierras cuando nos hablan que para los nativos el oro era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna. Pasamos casi cerca de 1 año, paso a paso, como tiene que ser la ciencia, dominando la emoción natural de encontrarse inmerso en un descubrimiento para seguir las pautas metodológicas de la arqueología. Pero también somos humanos, obviamente, y si tengo que hablar de un momento emocionante, quizás el más impactante de todos fue cuando al inicio de la excavación, entre las concreciones de tierra, cuando todavía no nos imaginábamos la magnitud de la información que guardaba esta tumba, uno de mis asistentes me dice que me pide mirar lo que estaba saliendo entre los sedimentos de tierra después de haber definido el sarcófago del Señor. Y al levantar un rostro de tierra, encontré con sorpresa que no solamente yo me miraba a la tierra, alguien me miraba desde el fondo de los siglos, y era el rostro en miniatura de lo que parece ser la efigie misma del Señor de Zipán. Siempre digo, fue como un encuentro mutuo, un instante eterno que jamás olvidaré. Hay que ver, Juanjo, que a mí lo que más me gusta de los arqueólogos e investigadores, en este caso sudamericanos, es la humildad que tienen, ¿no? Todos, humildad, dignidad y valores. Estos valores que nosotros nos está faltando en el primer mundo, este maravilloso que vivimos, el honor, la palabra, la amistad, ellos siguen manteniendo esos valores. Juanjo, estoy aquí, mientras escuchábamos a Osvaldo García, estaba aquí polemizando con una amiga en Facebook en relación a la toma de plantas de poder. Úrsula Sandoval decía que lo de la percepción, lo de la consciencia, y yo he de decir una cosa. Ella dice que la percepción y la consciencia no son la misma cosa, obviamente. Pero si yo no llega a experimentar lo del veneno del sapo, yo no tendría la conciencia de muerte que tengo ahora mismo. De lo que es. Exactamente. Has estado en el filo del cuchillo. Como tú muchas veces. Ahí lo tienes, claro, pero ahí lo tienes. Entonces, esa percepción, esa experiencia ha cambiado mi visión en la conciencia, en este caso de la muerte. Es exactamente igual que cuando te montan o amartillan un fusil o una pistola en la cabeza. La primera vez, madre mía, ¿qué es esto? Ya la segunda, la única ventaja es que sabes de qué va. Vamos a ver en imágenes unos momentos que vive Juan José Revenga y su equipo, momentos peligrosos cuando llegan al final de esa expedición, luego otro momento nocturno, porque, claro, esto se cuenta, pero si se ven imágenes, se escucha y vemos lo difícil, ¿no?, y lo peligroso del momento, ¿no? El valor y la realidad de las cosas, ¿no? Que eso es el verlo, eso es la imagen. Esto es subiendo por el río, aquí empezamos ya a dudar del guía, que no sabíamos dónde llevamos, estábamos buscando los iguanas, una tribu que no había tenido contacto con el hombre blanco, que vivían en cuevas, teníamos un montón de información de ellos, pero ya empezamos a subir por el río, a ver malas caras, esto estamos, pues al final, eso de que te digo del mundo, que un poco más allá se da la vuelta y te caes. Aquí tú estás ya percibiendo que te están engañando, ¿no? Aquí este señor nos dice que arriba, que si seguimos así a Chinchirá, que disparan.
que nos van a atacar, los indígenas que hay arriba. Nos dice y acaba de bajarse el guía a buscar a su primo para que nos acompañe, que es el que habla el idioma de los Kandosi, los que viven arriba, los jíbaros Kandosi. Que la intención, Juanjo, con esta expedición era filmar a esa tribu indígena. Claro, que no había tenido contacto con el hombre, los sihuanas, que viven en cuevas todavía y están en la frontera de Perú con Ecuador, en estas quebradas, en estos ríos. Pero claro, fíjate en estas cosas o estos casos, mira, aquí bajan ya con 2 escopetas directamente para que sigamos el camino. ¿Escuchamos el audio? Vamos a escuchar, no sé si tenemos, yo creo que sí que tenemos audio de este vídeo. Vamos a escucharlo porque percibimos ahí, ¿no? Sí, aquí es cuando, oye, que nos están diciendo que van a disparar y nos contesta el guía, no, si vamos con mi primo que él conversa. Cuando salimos de la cabaña del transmisor, está todo el pueblo esperándonos con machetes y escopetas. Están borrachos y a la mínima insinuación o resistencia nos lanzan golpes de machete sin ningún miramiento. Si sacamos nuestras armas y suena un tiro, nos podemos dar todos por muertos. En ese momento, todo el pueblo sale corriendo para robar lo que tenemos en el bote. Incluso se llevan los motores. Y al intentar impedirlo, fue cuando me puso la escopeta en la cabeza mi viejo conocido. Llegamos al acuerdo de darles las escopetas que teníamos escondidas bajo las tablas del barco, a cambio de que nos devuelvan nuestras cosas. A lo que acceden. Pero mañana, con la luz del día, decidirán nuestro futuro. Y estos son los momentos ya finales del documental donde, en fin, ahí mirando ese ocaso, imagino, ese atardecer, Aquí es ya reflexionas, ¿no? Cuando contaba, se ve en la película, hay imágenes por ahí que cuenta el motorista, que es el que estaba viéndolo desde lejos, que uno me apuntó a la cabeza y que no llegó a disparar porque el otro le movió el cañón y cayó la bala. Dice, yo creí que no había bala, pero cuando le levantó se abrió la escopeta y cayó la bala, que me iban a disparar. Porque me metí en medio para que no nos robaran lo que por lo menos las cintas, baterías, cosas que no podíamos vivir sin ellos. Tuvimos que bajar luego el río con una linterna, con un solo motor, habían tirado la mitad de la gasolina, del ¿Vemos agua. ese momento? Sí, nocturno, sí. el momento nocturno. Vamos a escucharlo y ver contigo en ese momento. Ese fue durísimo. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Lo tenemos. Bueno, Juanjo, yo no sé cuántas veces has tenido el momento de decir, bueno, yo creo que voy a perder la vida aquí, ¿no? Imagino que muchas veces, ¿no? Sí, eso pues volvemos a es lo mismo que lo de cuando te mortillan una pistola en la cabeza. La primera dices, joder, qué grande, se acabó. No, pero la segunda ya dices, pues bueno, si se ha acabado, se ha acabado. Esto es así, hay que tomarlo como es. No es decir, no vuelvo porque a lo mejor a la próxima me quedo. No puedes volver a pensarlo. Simplemente pues intentarlo, ver que hay que pensar una cosa para salir vivo de estos sitios siempre cuando hay armas por medio, sí. Que el que lleva el fusil o la pistola, aunque no sepa ni escribir, sea un analfabeto, sea la persona más bruta que puedas conocer, es Dios. Y como tal hay que tratarle, como si fuera Dios. Ese es el gran problema con periodistas americanos que he visto, como en el de Nicaragua o en casos que lo primero que hacen es sacar el pasaporte, soy americano y usted no puede. Ese señor puede hacer lo que quiera, que tiene un fusil. Tener esa mano izquierda, ser capaz de dialogar y de entenderte con ellos y decirles humildemente, mire, claro, esto es lo que hay, tiene usted toda la razón. Una de las cosas más complicadas me ocurrió en Rusia, por ejemplo. Había unos azerbaiyanos, unos trabajadores en una vía del tren. Me acerco a ellos y no había visto que había un soldado cuidándolos. Un soldado que era un crío de 16 años. Claro, me vio y me montó el AK-47 en la cabeza. Cuando oí el chasquido detrás, digo, bueno, y verle que era un crío, eso es lo más difícil, porque ¿cómo le hago a entender a este que es claro. Que este lo único que tiene miedo es que venga yo a matarle a él? Y en una de estas, pues bueno, pues ahí fue la cosa funcionando, fue saliendo, yo hablando con los otros, le agarraba la mano a los trabajadores, y bueno, ya se tranquilizó, pero fueron pues, minutos de decir, pues bueno, en cualquier momento se pone nervioso el chico y se acabó. Juanjo, ¿tú vas armado? ¿Has sido armado en alguna ocasión? Casi siempre llevamos escopetas, sí. Escopetas en la selva de retrocarga de un tiro del 16, que es lo que hay, pero vamos, son escopetas, tú las alquilas o te las dejan a alguien para poderlas llevar. Pero ves esa escopeta y claro, dices, madre mía, como tenga que disparar esto, no sé qué va a ser más peligroso, el que me exploten las manos o a ver lo que hay. Viene muy bien llevar cartuchos, porque en la selva no hay cartuchos y puedes siempre ir cambiando, por comida, por lo que sea, vas cambiando cartuchos. ¿El objetivo está conseguido con esta película? Demostrar un poquitín de lo que es todo lo que hay por descubrir, lo que hemos encontrado
y que hay algo que es real. Ya. No sé si finalmente tenemos esas imágenes. Además están grabadas con cámara... Con visión nocturna, porque era de noche, no podíamos encender las luces para que no nos vieran, estábamos durmiendo en mitad del río y no se podía avanzar más porque estaba todo lleno de troncos, de piedras, y con una linterna, es todo lo que llevamos en el barco, en un barco de 16 metros. ¿Podemos ver ya esas imágenes? ¿Están preparadas? Vamos a ver. Amparados por la noche recuperamos lo que podemos, ya que la comida no aparece y el agua potable la han tirado al río con parte de la gasolina. Así que mientras duermen los nativos ya hartos de mazato, cogemos los motores de una cabaña y salimos huyendo en la noche con la luz de una linterna descendiendo por aquella trampa mortal que es el río. Mínimo, así como estamos haciendo. Que así podemos avanzar. Sí. Ninguna intención tenían de dar ninguna entrevista. Que el profesor había dicho que se traigan las demás cosas del barco, ¿no? Y es donde se han llevado todas nuestras cosas, ¿no? Personajes que estaban ahí con sus escopetas, ellos eran prácticamente los que armaron todo este escándalo. Después las mujeres también se han enardecido, han empezado a empuñar sus machetes. Hemos llegado a un lugar que sabíamos estaba muy distante, que era peligroso, pero no contábamos con el engaño, contábamos con el enfrentamiento o con el hablar o prohibirnos la entrada, pero no contábamos con el engaño. Hemos tenido que salir corriendo en la noche porque no había manera, ni de quedarnos arriba, ni de quedarnos en el bote allí. En cualquier momento nos podrían aparecer y ha habido que navegar de noche y bueno, hemos conseguido llegar a 1 hora de distancia, que espero que sea suficiente para cuando tengamos un poco de luz mañana seguir para abajo ya deslizando con el fuera borda, que se ha recuperado al fin. Día más que seguimos vivos. Vamos a intentar salir del río Huazaga y al menos intentar llegar a la boca del Marañón. Lo tenemos muy difícil, está muy lejos, no hay poca agua, pero hay que salir de este río y como sea. Y además seguimos vivos. Además, ¿qué más podemos pedir? ¿Con qué serenidad transmites ahí, Juanjo? Ahí no podemos pedir más. Lo demás sería ya vicio si pedimos más. Se nos ha acabado el tiempo, he disfrutado muchísimo. Me alegro un montón. Igual que todos los amigos que están viendo el programa. ¿Tu próximo destino cuál es, Juanjo? La Cueva de los Tallos. Nos vamos a la gran expedición de la Cueva de los Tallos, en la cual espero que puedas acompañarnos. Oye, para mí sería un placer y un honor, porque yo creo que sería la gran aventura de mi vida. Una de ellas, que todavía quedan muchas. Todavía quedan muchas, Luis. Ha sido un placer, maestro. Gracias por estar en el programa. Gracias a vosotros. Te deseamos lo mejor y nos vemos en la próxima temporada. Perfecto. Queda esa aventura para ir a la Cueva de los Tallos. Que la veremos. Gracias, Juanjo. Hasta la próxima. A ti. Y a vosotros, ustedes, emplazaros ya para la semana que viene, donde vamos a seguir abordando, pues eso, los grandes enigmas y misterios del mundo. Muchísimas gracias por su cariño y su fidelidad. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Hasta la semana que viene. Sean felices.